Te doy la bienvenida a Digital Talks. Este espacio nace de la necesidad de compartir con profesionales que tienen que tomar decisiones de marketing digital y que no siempre disponen de toda la información. Para esto contaremos con la participación de expertos en marketing digital, en nuevas tecnologías, en datos o en nuevos modelos de comercialización digital. En resumen, participarán profesionales que ponen mucho cariño a lo que hacen, pero sobre todo, contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos T2O, una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos. Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar de cómo abordar los principales desafíos del mercado laboral actual y el papel clave que juega la cultura de innovación en la construcción de perfiles a prueba de futuro. Para ello, hoy contamos con David Zalayón. David es CEO en Innuba. Innuba es una consultora de innovación social que da respuesta a retos complejos relacionados con la consultoría estratégica, el diseño de productos y servicios y las narrativas de impacto. Esto lo trabajan de forma holística, intencional y colaborativa. También es CEO en Mindset, una consultora especializada en transformación digital a través de las personas. David es una persona inquieta y muy polifacética. Esto le lleva a ser docente en escuelas de negocio como IE, Spring o la Universidad Pontificia de Salamanca. También participa como speaker en espacios como los TEDx, Mobile World Congress o South Summit. Es coautor del libro Upgrade, desarrolla tu perfil a prueba de futuro y podcaster en Heavy Mental, un programa altamente recomendable para seguirlo si es que no lo haces ya. David, es un lujazo tenerte hoy con nosotros. Nada, es un verdadero placer. Me apetece mucho además la temática, o sea que encantado. David, podría preguntarte sobre cualquier temática y seguramente me la contestarías, pero hoy me gustaría mucho aprovechar tu larga trayectoria como experto en innovación y en tecnologías disruptivas, donde has desarrollado e implementado estrategias y procesos de innovación y sobre todo donde las personas han jugado un papel muy importante. Y sobre este contexto me gustaría que nos describieses cómo ves el panorama actual del mercado laboral y sus principales desafíos. Pues mira, yo la verdad que me he dedicado toda mi vida al mundo de la innovación. Siempre lo describo de esta manera porque cuando miro hacia atrás he hecho cosas tan diversas que creo que el único denominador común es la innovación. Pero yo la verdad que veo la innovación no tanto como un conjunto de herramientas o metodologías, que también tiene ese componente, sino más casi como un tipo de cultura, un tipo de estrategia corporativa, incluso un conjunto de competencias y actitudes y aptitudes también, que nos llevan de alguna forma a, digamos, ganar una mayor capacidad de adaptación. Para mí innovación se conecta mucho no solamente con ese componente creativo de generar cosas nuevas, sino con capacidad de adaptarnos, capacidad de aprendizaje constante, capacidad de desarrollar no solamente conocimientos verticales, sino competencias transversales, ¿no? Entonces, poco a poco mi background es tecnológico, yo soy ingeniero, pero poco a poco he ido migrando de una innovación más vinculada con la tecnología a más vinculada con las personas y casi me parece como el eje central y además cobrando cada vez más importancia por el nivel de complejidad creciente del contexto en el que vivimos. Entonces, retos actualmente que además los intentamos canalizar a través de la innovación para intentar resolverlos. Creo que hay una tensión bastante grande sobre una dicotomía que hemos vivido históricamente, que son especialistas o hiperespecialistas y generalistas. Entonces, creo que en el mundo actual la clave está en la hibridación. Es decir, yo no creo que ahora mismo los generalistas tengan un espacio, en el sentido personas que solamente tengan competencias transversales y no un área de conocimiento específico. Creo que las personas que solamente tienen un conocimiento específico en un ámbito y no tienen ni competencias transversales o incluso otro conocimiento que se pueda hibridar, que te dé como amplitud de mirada a la hora de abordar un tema, pues también están fallando. Digamos que los perfiles hiperespecializados para cierta tipología de trabajos están genial, pero normalmente todo empieza a estar conectado con todo. Necesitas además trabajar con otro tipo de personas, pensar en diferentes modos o modalidades. Y para eso creo que la pura hiperespecialización se está quedando de alguna forma coja. Entonces surge un nuevo formato de perfil, que son los neogeneralistas, que son aquellas personas que, bueno, pueden tener
mayor o menor amplitud en cuanto a competencias transversales y mayor o menor profundidad en diferentes materias, pero tiene que ser un híbrido. Digamos que ya ese perfil único no. Puede estar más balanceado a un área específica y menos competencias transversales. Puede haber mayor, pues por ejemplo, temas relacionados con liderazgo, productividad, comunicación intrapersonal, persuasión, influencia, una serie de competencias transversales, pero siempre tiene que tener algún tipo de anclaje. Entonces, ahí hay una tensión bastante grande, sobre todo porque aunque el día a día o el trabajo lo demande, las organizaciones no lo buscan, siguen premiando la hiperespecialización. Entonces, yo creo que hay una tensión por aquí bastante interesante. Luego, una segunda tensión podría ser el tema relacionado con la ola que viene ahora de inteligencias artificiales generativas y lo que a mí me gusta llamar inteligencia aumentada o equipos o personas o trabajos aumentados, ¿no? Si ya existe una brecha digital entre personas que tienen un manejo bastante avanzado de herramientas digitales que de alguna forma le dan una ventaja competitiva en su trabajo, ahora va a haber otra brecha dentro de la brecha, que son aquellas que empiezan a utilizar inteligencias artificiales generativas y que de alguna forma pues incrementan el nivel de calidad, incrementan el nivel de productividad. Digamos que el nivel de competitividad como profesionales se incrementa y además en ámbitos que no habían sido de alguna forma tocados hasta ahora por la automatización, que son trabajos principalmente cognitivos, de alto valor añadido, creativos. Entonces yo creo que por ahí va a haber otro reto bastante interesante. Y diría que hay un último reto, bueno, hay muchísimos, pero bueno, por sacar 3. El tercer reto diría que sería el tema del tiempo y de la atención. Esto es una cosa curiosa que lo llevo estudiando y poniéndole foco desde hace bastantes, por lo menos en los últimos 2 años o 3 años, que básicamente veo cómo hemos dejado en las organizaciones en general de tener tiempo para dedicarle a cosas de valor y estamos metidos en solventar marrones y de alguna forma resolver tareas muy rutinarias. Y por otro lado, nuestra capacidad de atención, y esto ahora mismo empieza a haber muchos libros como El valor de la atención o Dopamine Nation, Nación Dopaminada, empieza a haber muchos libros hablando sobre este tema. Y es que cada vez nos cuesta más prestar atención a las cosas. Y el hecho de que no prestemos atención hace que no podamos profundizar. Por lo tanto, es más complicado aprender, es más complicado retener, es más complicado realmente el pensamiento profundo o el pensamiento crítico. Entonces creo que aquí hay una tensión bastante grande entre seguir manejando pues un ritmo, que también eso daría otra reflexión interesante, ¿no? Pero un ritmo productivo o que nos impregnan las organizaciones versus la capacidad también de parar, reflexionar, mirar estratégicamente, ver las partes de valor añadido y desarrollar la parte de pensamiento crítico. Entonces, bueno, aquí yo creo que hay, por ejemplo, 3 melones bastante grandes de retos vinculados con el trabajo. Bueno, este último punto que has tocado, el de la atención, es algo que de hecho lo vivo en piel propia, sobre todo cuando imparto clases en escuelas de negocio, donde vas viendo cómo la economía de la atención, conforme nos hemos ido digitalizando o estamos más expuestos a dispositivos, está siendo un reto, sobre todo como docente. Totalmente de acuerdo. Entonces, en relación a esto último que estás comentando, a mí me gustaría que nos contases cómo pueden las empresas fomentar esa cultura de innovación y de experimentación en todo el proceso de aprendizaje o de poner foco en el aprendizaje. Pues mira, lo primero, y es una cosa que me he ido encontrando bastante, creo que hay que promover un concepto de innovación a lo mejor un pelín diferente. Las organizaciones piensan que la innovación en muchos casos son soluciones mega disruptivas, como que o eres pionero, o eres genuino, o no estás innovando, o por otro lado, pues se piensa como un área de gasto, es decir, no se considera muchas veces como un área de inversión, o por lo menos un área de inversión con un alto riesgo, donde la mayor parte de lo que se invierte no se va a recuperar. Y yo llevo ya muchos años intentando romper una lanza a favor de otra tipología de innovación. Existen diferentes tipologías de innovación: innovación incremental, innovación radical, innovación disruptiva, que tienen además diferentes horizontes temporales. Es decir, la innovación no tiene por qué ser algo de 5 a 10 años vista. Ni siquiera, o sea, puede estar vinculada con el I+D, con la parte de investigación y desarrollo, pero en muchas ocasiones no está vinculada con eso, sino está básicamente con un proceso de mejora constante, donde, por ejemplo, la innovación incremental es un tipo de innovación que cualquier persona en una organización puede llevar a cabo y lo que viene a decirnos es, oye, fíjate en aquellas cosas que pueden mejorar y intenta implementar una filosofía de mejora constante. Para eso, claro, hay que tener una cultura que de alguna forma potencie eso. Por ejemplo,
si de alguna forma pues tienes un tipo de liderazgo que no permite el fallo, ¿vale? O vincula el fallo con fracaso, no como aprendizaje, ¿no? Y si te machaca por ello. No tienes espacios de experimentación para poder hacer las cosas de manera diferente, sino que hay protocolos o no, las típicas frases matadoras de la innovación, de esto siempre lo hemos hecho así, ¿para qué vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces, la parte incluso de mejora constante, que son pequeños cambios, yo soy muy partidario de esto de la ley de las ganancias marginales, es decir, pequeños cambios sostenidos en el tiempo funcionan mejor que un cambio drástico de manera brusca. Básicamente porque los pequeños cambios generan hábitos. De alguna forma cambias la cultura. Un cambio muy brusco, inicialmente, bueno, pues puedes tener como un pushback, ¿no? Puedes tener, digamos, una contrafuerza que de alguna forma lo tumbe. Entonces, cambios graduales son bastante más efectivos. Por tanto, innovación incremental creo que es una buena aproximación para promover la mejora constante o el aprendizaje constante. Y luego tenemos innovación radical y disruptiva. La innovación radical es aquella que no pretende generar, algo totalmente genuino o pionero o algo nuevo, sino es coger, digamos, procesos o la cadena de valor y coger una parte de ello y meter un cambio disruptivo en una pequeña parte, ¿vale? Al meter un cambio disruptivo seguramente generes una propuesta de valor diferente, generes una ventaja competitiva con respecto a competidores, pero estás cambiando una pequeña parte del proceso, ¿no? Estás generando, por ejemplo, un nuevo servicio para los clientes actuales, por ejemplo. Y luego estaría la innovación disruptiva, que es cuando generas algo totalmente diferente, ¿no? Generas un spin-off de tu compañía, generas un producto, un servicio que va a un nuevo mercado que no has explorado todavía, generas una solución que cambia la cadena de valor por completo. Claro, este tipo de innovación no se puede dar constantemente. Es decir, hay como diferentes... De hecho, cuando me preguntan, ¿qué tipología de innovación debería...? Pues depende de la compañía, pero digamos, la innovación incremental debería cubrir, no sé, por lo mejor un 50-60% de la inversión. Luego, a partir de ahí, la radical y luego la disruptiva, con diferentes variantes, sobre todo porque la incremental es de un año, en este mismo año o a un año vista. La radical normalmente suele estar de 3 a 5 años y la disruptiva a partir de 5 años. Entonces, hay que manejar diferentes velocidades. Pero todo parte literalmente de intentar ver la innovación como algo que no es súper lejano, que tiene un coste súper elevado o que de alguna forma tiene un riesgo muy alto, y verlo literalmente como potenciar una cultura de aprendizaje constante y de experimentación. Totalmente de acuerdo. Otra de las cuestiones que me gustaría, y muy conectado con esto último que nos contases, es sobre todo qué roles y qué habilidades ves que son claves para fomentar esa innovación en el lugar de trabajo. Pues mira, este es otro melón de la innovación. Normalmente la innovación se ve como, o en las organizaciones se ve como, necesito generar un área que esté desconectada del día a día para que la gente tenga libertad y que genere cosas disruptivas o novedosas que luego se implementen en el día a día. A mí eso me parece un error de concepto. Me parece que puede haber una cierta tipología de innovación, por ejemplo, innovación disruptiva o incluso áreas de I+D, que en ese caso necesiten de alguna forma desvincularse de KPIs o de objetivos que le impregnan una cierta velocidad y tengan otro tipo de libertad. Pero para mí es una tipología muy concreta. El resto de la innovación debería ocurrir de manera transversal, es decir, no debería existir, digamos, un departamento de innovación. Puede existir un equipo de innovación o roles de innovación que tengan casi como la misión o el objetivo interno de facilitar la innovación internamente. Es decir, por ejemplo, algo que suele ocurrir mucho en las organizaciones es que cuando cogen cierto tamaño generan silos. Entonces, cada uno de esos silos, cada una de esas áreas trabaja la innovación casi como desconectada del resto y te encuentras verdaderas barbaridades, como que hay áreas haciendo lo mismo o hay áreas que no se conectan y llegan hasta un punto y luego le pasan la pelota, ¿no? La patata caliente a la siguiente área. Entonces, los equipos de innovación, los facilitadores de la innovación, esos roles, deberían ser perfiles transversales que interconecten, ¿no? Casi como equipos de trabajo o roles transversales que permitan esas conexiones, ¿no? Pero para mí, un área específica que esté desconectada del día a día, para mí está, bien cuando quieras abordar una cierta tipología, pero para el 80 o el 70% de la tipología de innovación debería ser transversal. Y luego este tipo de perfiles, que es algo que yo he trabajado mucho en probablemente los últimos 10 años, deben ser perfiles neogeneralistas, que es el término que ya introducí al principio. Es decir, perfiles que de alguna forma tengan áreas de expertise en diferentes ámbitos, no solamente uno,
que tengan expertise pero que no llegan a la hiperespecialización, o a lo mejor fueron hiperespecializados en un área en un momento de su vida, pero han desarrollado diferentes áreas de conocimiento, más de una, y luego han desarrollado competencias transversales que le permiten navegar por la complejidad de una organización. Lo que viene a decir mucha mano izquierda, ¿no? Y mucha empatía, mucha escucha activa, digamos, mucha capacidad de facilitar, incluso de persuadir e influir en que las cosas ocurran. Y, evidentemente, con diferentes competencias de conocimiento profundo. Pues dependiendo de la industria, pues puede tener una o varias áreas de conocimiento vinculadas con la industria y otras vinculadas más con el diseño estratégico, procesos de innovación, temas relacionados con facilitación, herramientas o procesos creativos. Es decir, otro tipo de competencias que también tienen que tener pues, un conocimiento profundo, no solamente son transversales, pero que de alguna forma deben aplicarse para generar esos puentes entre las diferentes áreas de la organización. Entonces, este sería como in a nutshell, de manera muy, muy rápida, cómo se podría abordar. Y conectando también con esto último que estabas diciendo, en base a la experiencia que tienes de trabajar con empresas y trabajar con perfiles, ¿qué habilidades y qué competencias son las que estás viendo que van a ser o que están siendo más valoradas por las empresas, no solamente ahora, sino también a corto plazo? Pues mira, en el libro que publicamos hace unos 2 años, Mónica Quintana y yo, que se llama Upgrade, Desarrolla tu perfil a prueba de futuro, ahí hablamos de 13 competencias que, bueno, la mayor parte, o sea, no es un modelo que nos hayamos inventado nosotros, está recogido en diferentes sitios. De hecho, por ejemplo, el World Economic Forum publica cada 4 años un informe sobre el futuro del trabajo. Y lanza básicamente una lista de 25 competencias, que normalmente las destacadas son 10, en diferentes ámbitos. Y la verdad que nuestro modelo y el modelo que utiliza World Economic Forum y otras consultoras es bastante parecido. Al final hay una serie de competencias cognitivas, pensamiento analítico, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento sistémico, es decir, habilidades que tienen que ver básicamente con mejorar tu entendimiento sobre, o sea, cómo procesas la información, cómo entiendes el mundo, cómo entiendes los retos y de alguna forma cómo generas soluciones a partir de ello. Es decir, ahí hay un bloque que tiene que ver con la parte más cognitiva. Hay un bloque que tiene que ver con el self, con el yo, que se suele llamar como self-efficacy, ¿no? como eficacia personal o autoconocimiento, que tiene que ver con resiliencia, que tiene que ver con agilidad, con motivación, con curiosidad, con aprendizaje constante. Ahora se empieza a hablar mucho de flexibilidad cognitiva, ¿no? Que es no solamente la capacidad de aprender, sino la capacidad de desaprender o de reaprender, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Alvin Toffler, que decía que los analfabetos del siglo XXI no van a ser los que no sepan leer o escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Básicamente con este proceso de flexibilidad cognitiva. Luego hay otro que tiene que ver con trabajar con otros, es decir, casi lo que tiene que ver con trabajo en equipo, donde está, por ejemplo, la escucha activa, la empatía, la capacidad de liderazgo, la capacidad de influencia y persuasión, ¿no? Y luego suele haber un último bloque que tiene que ver con technology skills, ¿no? Que básicamente es lo que podríamos hablar de alfabetización tecnológica. Es decir, claro, ya uno va peinando canas y yo recuerdo en su momento cuando en los currículums salía ofimática de primer grado, ¿no? Pues evidentemente la ofimática, eso ya no suele salir en ningún currículum. Ahora empieza, pues yo qué sé, a salir pues ChatGPT avanzado, ¿no? O Prompt Engineer. Saldrán otro tipo de cosas, pero que se convertirán en commodities, en el sentido que la alfabetización tecnológica llega a un punto que tienes que destacar que sabes eso, porque puede ser una ventaja competitiva, pero cuando eso se estandariza, pues ya no lo es, ¿no? Entonces creo que una alfabetización tecnológica constante, es decir, saber utilizar herramientas para aumentar, incrementar la calidad de tu trabajo, pues creo que también es otra de las competencias. Entonces, yo hablaría de esas 4 competencias, de esos 4 bloques de competencias y de esas 10 o 25 competencias que lanza World Economic Forum y que también publicamos en Upgrade. Con respecto a esto último, hace tiempo escuché que el proceso también de autoformación es parte del compromiso con uno mismo y es algo que me gustó mucho, ya que pese a que hay un esfuerzo por parte de las compañías por formar a sus equipos, a sus personas,
también las personas de alguna forma, bueno, pues tenemos que desarrollar cierta inercia en esa autoformación constante, esa alfabetización que estabas comentando, digital, tecnológica, al principio efectivamente puede ser algo diferencial, pero es un ongoing, es un evolutivo que vas a tener que incorporar como parte de tu dinámica dentro del mercado laboral. Y aquí me gustaría saber cómo se puede lograr un equilibrio entre la especialización y la versatilidad de un perfil profesional. Pues mira, es muy interesante el tema de la autoformación. De hecho, en algún momento de la historia, lo que pasa es que yo creo que es un término que dejó de utilizarse, se hablaba de bring your own learning, ¿no? Trae tu propio aprendizaje. Digamos que ahí hay varios retos. Por un lado, hay un reto desde el punto de vista de las organizaciones, donde no solamente tienen que proveer, digamos, de acceso a una formación, sino que tienen que generar espacios para que esa formación ocurra y se ponga en práctica. Aparte de motivar la curiosidad de las personas. Es decir, no hay nada peor que, por ejemplo, tengas una persona hipermotivada que quiera aprender algo que puede generar una ventaja competitiva o mejorar, no sé, los procesos o el trabajo en equipo o incluso abrir un nuevo campo para la organización que puede ser muy interesante para abordar, y que esa persona pues no tenga tiempo para dedicarle a eso. Ya ni siquiera que te paguen la formación, sino que no puedas ni aprender realmente. A mí me gusta mucho hablar de aprender con H intercalada en el proceso de aprendizaje, ¿no? Aprender como de que tú agarras el aprendizaje y lo haces tuyo, ¿no? Pues muchas veces no aprendes, sino simplemente memorizas, lo tienes en la memoria de trabajo y se te olvida al cabo de un tiempo. Entonces, realmente tiene que haber un proceso de aprendizaje, ¿vale? Donde tú agarras ese conocimiento y luego lo pones en práctica. Entonces, si las organizaciones, por mucho que intenten promover formación interna, acceso a un montón de cursos, licencias de pagar cursos o formaciones, si no tienes el espacio, si no tienes la capacidad de aplicarlo, si no tienes incentivos internos para que de alguna forma te merezca la pena el esfuerzo, porque, claro, la motivación también es engañosa, es decir, hay una motivación intrínseca, es decir, algo que parte de ti, que tú dices, quiero ser mejor profesional, quiero ser mejor persona y te mueve a hacer de alguna forma a aprender o a meterte en cosas que te vayan un esfuerzo, un sacrificio personal, pero tienes, por ejemplo, has desarrollado una motivación intrínseca, pero si eso no va acompañado con la motivación extrínseca, es decir, el propio contexto, pues tenemos un problema. Y muchas veces la motivación extrínseca es negativa, es decir, te mueve el miedo a quedarte obsoleto, el miedo a no... Y debería ser lo contrario. Debería las propias organizaciones, el propio contexto, a motivarte a aprender porque va a ser bueno para ti y para la organización, ¿no? Entonces, aquí yo creo que está un poco el reto, por un lado, a nivel de organizaciones, equipos, ¿no? De permitir que eso ocurra, fomentar la motivación, generar incentivos para ello. Y luego, por otro lado, me preguntabas dónde está el equilibrio de qué debo aprender, ¿no? En ese equilibrio entre la parte transversal y la parte como vertical de conocimiento. A ver, yo creo que no existe una fórmula mágica, es decir, yo creo que me ha pasado a mí, yo en diferentes ámbitos de mi vida de repente me he hiperespecializado en un ámbito. Yo, por ejemplo, no vengo del mundo del marketing, pero durante 6 años me dediqué al marketing digital y me convertí en un experto en marketing digital, me hiperespecialicé. Y luego, en la siguiente iteración de mi carrera, pues me dediqué a temas de transformación organizacional y de personas, o sea, nada que ver, ¿no? Pero de alguna forma esas transiciones no ocurren de 0 a 100. Es decir, yo mientras me dedicaba al mundo del marketing, me empezó a interesar otro tipo de ámbitos que de alguna forma le iba dedicando poco a poco. Me interesó mucho pues, el mundo de los productos digitales, el mundo agile, cómo conecta esto con las personas. Me interesó la transformación organizacional. Como que de alguna forma tu propia curiosidad te va llevando a algo que llega a un punto que dices, me quiero dedicar a esto, no me quiero especializar en esto, ¿no? Y ahí tienes que dar ese salto, ¿no? Lo que en las organizaciones se suele llamar el dilema del innovador, pues eso aplicado a uno mismo también ocurre. Es decir, vale, esto que me daba de comer y que tengo mucha seguridad porque lo conozco muy bien, pues a lo mejor ya no me motiva, ya he llegado a un nivel de especialización X, ¿no? Pues ahora quiero dar el salto a lo siguiente. Pues si he preparado el terreno para ello, pues seguramente va a ser más sencillo dar el salto. Yo ahí sí sirve como consejo, yo siempre he tenido como una... bueno, más que una fórmula, es una tendencia que se ha convertido casi como en un patrón en mi vida, que es que me he dedicado a profundizar en una materia durante X años y como que eso me ha vertebrado. Ahora, por ejemplo, puede ser la innovación social, la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la parte de impacto positivo. Y, por ejemplo, anteriormente pues estuve muy centrado en temas de perspectiva estratégica, diseño de futuros. Anteriormente, pues muy centrado en temas de producto digital o procesos de innovación, transformación organizacional. Ahora estoy muy centrado en temas de IA y es como mi obsesión.
pero de alguna forma combino un día a día troncal, que a lo mejor hay veces que no está conectado lo que estoy aprendiendo con ello, aunque siempre encuentro formas de conectarlo, pero de alguna forma cuando ya consigo tener un cierto grado de conocimiento en este nuevo ámbito que me interesa, como que mi tendencia natural es dar el salto, porque intento montar un proyecto, porque intento atraer proyectos a mi organización de esa tipología, porque dejo lo que estoy haciendo y me dedico a eso o entro en otra organización para dedicarme a ello, ¿no? Entonces creo que cada uno lo tiene que ver. Lo importante, probablemente, para resumir todo esto, es ser conscientes de que si te has dedicado o te estás dedicando o llevas 20 años dedicándote a una misma cosa, haciendo exactamente lo mismo, porque te puedes dedicar a una industria y cambiar constantemente, deberías saltar un pequeño red flag para, incluso aunque no hagas un cambio brusco, empezar a tocar otros ámbitos que te enriquezcan, que te satisfagan curiosidad o incluso que la potencien, para luego ver si te quieres dedicar a ello. A lo mejor no, a lo mejor simplemente ha sido un proceso de exploración que te ha enriquecido. Pero yo creo que, digamos que deberíamos estar como constantemente ampliando nuestra zona de conocimiento. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es uno de los aspectos que trabajamos o que ponemos mucho foco, por ejemplo, dentro de nuestra organización, es esa verticalización, ese aprendizaje. Y no sé si te he escuchado alguna vez hablar de eso, que es ese aprendizaje en formato de T, ¿no? La verticalización te hace ser experto, conocedor de algo en lo que eres muy bueno, y la transversalidad te ayuda a generar puntos de conexión que la verticalidad no te permite visualizar. ¿Pero por qué? Pues porque al no estar en contacto te hace desconocedor de aspectos que serían muy útiles incluso para mejorar tu propia verticalidad. Así que nada, muy interesante lo que estás comentando, David, y totalmente de acuerdo. A mí me gustaría, y tocando un poco el punto que hacías mención antes a toda la parte de la importancia de esa construcción del pensamiento crítico, la creatividad y demás, a mí me gustaría saber qué estrategias recomendarías para desarrollar estas habilidades más transversales que están ahora mismo poniendo muy encima de la mesa, ¿no? Todo el mundo habla de forma a veces muy ligera de necesitamos construir un pensamiento crítico, necesitamos mayor creatividad, necesitamos mayor adaptabilidad, pero esto desgraciadamente no es innato en muchas personas y sin embargo estamos viendo cómo evoluciona el mercado laboral. Bueno, el mercado laboral o incluso la propia transformación tecnológica en la que nos vemos inmersos nos está empujando a que son 3 habilidades críticas, ¿no? El pensamiento crítico, bien dicho, la creatividad y la adaptabilidad. ¿Qué estrategia recomiendas tú aquí para desarrollar estas habilidades? Pues mira, el abordaje que se suele tomar cuando dices quiero desarrollar pensamiento crítico, quiero desarrollar mi capacidad creativa, ¿no? Suele ser un abordaje muy centrado en herramientas y en metodologías, que no está mal para empezar, no está mal para echarte a andar, ¿no? Yo que sé, en pensamiento crítico hay un framework muy famoso que es el de Paul y Elder, que es como una metodología paso a paso, ¿no? Para intentar desarrollar un proceso sistemático, ¿no? de analizar, sintetizar información, reflexionar sobre ella, razonarla, sacar ideas, intentar comunicarla. Es decir, es como un framework. Lo mismo con la creatividad. La creatividad muchas veces, pues oye, pues venga, empezamos con yo que sé, los 6 sombreros para pensar, procesos de design thinking, como diferentes herramientas, analogías inusuales, ¿no? Como herramientas que te intenten potenciar ese pensamiento lateral, ¿no? Vale, eso está genial para empezar, pero el riesgo que se tiene es que nos quedemos ahí. Entonces, ahí no hemos desarrollado pensamiento crítico, ni desarrollado pensamiento creativo, ni capacidad creativa. Lo que hemos es aprendido una serie de herramientas que operan en ese espectro, ¿vale? Entonces, para realmente desarrollar el pensamiento crítico, lo que yo recomiendo para desarrollar esa habilidad, es básicamente leer mucho sobre temas muy diferentes, intentar, concretamente en pensamiento crítico, intentar leer mucho sobre cómo opera nuestro cerebro a nivel de entendimiento y a nivel de toma de decisiones. Están los sesgos cognitivos, están por debajo de los sesgos, están las falacias. Hay diferentes mecanismos, pero concretamente el tema de los sesgos me parece especialmente importante. Por debajo están los heurísticos, o sea, la parte más biológica, cómo funciona. Pero bueno, si nos quedamos a nivel de sesgos, creo que por ahí puede abrirnos una puerta muy interesante para fomentar el pensamiento crítico. ¿Qué son los sesgos? ¿Cómo operan? Porque es importante la intersubjetividad, es decir, múltiples opiniones a la hora de tomar una decisión sobre algo. Coger sesgos concretos como por ejemplo el sesgo de confirmación, donde básicamente tú buscas la información que de alguna forma corrobora lo que tú piensas, pero no buscas contraargumentos, por ejemplo.
Todo este tipo de, que no son herramientas, sino son básicamente reflexiones que poco a poco, poniéndolas en práctica, se adoptan como hábitos, o tú ya lo adaptas como hábitos, creo que puede ser muy interesante. Modelos mentales, por ejemplo, este es otro ámbito muy interesante vinculado con el pensamiento crítico. ¿Qué modelos mentales, como los primeros principios o la navaja de Occam, de alguna forma puedo empezar a adoptar, que al principio los tendré que usar de forma muy consciente y otra cosa, con el tiempo lo introduciré de manera inconsciente, ¿no? Entonces, para mí ahí está la clave. Se puede empezar con herramientas, se pueden, como metodologías, con frameworks, se puede empezar con diferentes técnicas sencillitas, pero en el fondo vamos a tener que leer de manera muy profunda, que realmente ponerlo en práctica, que fallar muchas veces, es decir, que nos la cuelen, fake news o lo que sea, y a partir de ahí intentar potenciarlo, pero creo que va menos de aprender herramientas que utilizar puntualmente y va más con adquirir el hábito de verlo de esa manera. Igual con la parte de pensamiento crítico, de pensamiento o capacidad creativa. Muchas veces como voy a montar un taller y no, esto tiene que incorporarse como competencia en tu día a día. Intenta en tu día a día pensar de manera diferente, encontrarle otras fórmulas, potenciar o empezar, por ejemplo, a utilizar técnicas de creative problem solving, ¿no? Es decir, técnicas creativas para resolver problemas que a lo mejor no tienen que tener un componente creativo. Entonces empiezas a trabajar el pensamiento lateral, empiezas a trabajar el ingenio, empiezas a trabajar, por ejemplo, lo que es la antesala de la creatividad, que es la imaginación. Yo hablo mucho de que vivimos ahora mismo en una crisis de la imaginación que está tocando profundamente las organizaciones porque son incapaces de imaginar, de ver más allá de lo que es su business as usual. Entonces, creo que este tipo de cosas pueden partir del uso de herramientas, de participar en talleres, de técnicas, pero poco a poco la clave es incorporarlo, digamos, como una competencia, como una habilidad, como un hábito de tu día a día, casi como una forma diferente de pensar. Entonces, cuesta mucho más. Y aquí vuelvo otra vez a que la capacidad de atención, la capacidad de poner foco, la capacidad de esfuerzo y de dedicación a que esto, digamos que nuestro cerebro es magistral optimizando la energía que utiliza, por lo tanto va a tender casi siempre a la el mínimo consumo de energía, por lo tanto va a tender a la gratificación instantánea, va a tender a todo lo que nos lleva a un esfuerzo implícito. Cuanto más ejercitemos los hábitos, menos esfuerzo nos costará lo que nos lleva a esfuerzo anteriormente. Entonces yo creo que la clave de todo esto, ya aparte de las competencias, es la capacidad de desarrollar hábitos. Es decir, la capacidad de integrar competencias de manera inherente en nosotros para que no nos lleven un esfuerzo de manera constante. Yo creo que eso pasa por cualquier tipo de competencia que se nos ocurra. Incluso el tema de, por ejemplo, de flexibilidad cognitiva o el tema de otras competencias que hemos hablado. Totalmente de acuerdo. De hecho, ahora que estás hablando de cómo adquirir ese hábito, fíjate que yo a veces pienso, es una reflexión muy, muy mía, que esos hábitos incluso los estamos perdiendo precisamente por esa mega sobreexposición que estamos teniendo de dispositivos, que estamos haciendo que deleguemos mucho no solamente en dispositivos, sino la tecnología asociada a los dispositivos, y eso hace que perdamos hábitos que los teníamos incorporados, o que parte a lo mejor con lo que hemos crecido algunos es el hábito de la lectura, el hábito de escribir, el hábito de incorporar determinadas tareas en tu día a día que sabes que no las podías perder y que sin embargo ahora cuesta mucho, ¿no? Es que los niños escriban, pues no, los niños escriben en un tablet, bueno, pero es que de hecho la capacidad de retención cognitiva pasa por también escribir, ¿no? Que es lo que en parte parece que esto ayuda, y te estoy totalmente de acuerdo que no es tanto ese conjunto de herramientas que nos pueden resolver la vida, sino de cómo vas incorporando esa capacidad del hábito. Otra cuestión que me gustaría que nos contases es qué papel ves que juega la inteligencia emocional y las habilidades, estas habilidades blandas, en la construcción de este perfil a prueba de futuro. Me parece que son fundamentales. De hecho, tú hablabas hace poco del talento en forma de T. A mí me gusta, o nos gusta hablar a Mónica y a mí en el libro de Upgrade, de la geometría del talento. Es decir, si el talento tuviese forma, ¿qué forma tendría, ¿no? Entonces, la forma del generalista sería una rayita horizontal. Esa es la generalidad, ¿no? Que es donde están, digamos, hay gente que tiene, por ejemplo, una inteligencia emocional espectacular, pero no tiene un anclaje en ningún ámbito de conocimiento específico, por lo tanto va a sentir frustración, va a sentir incapacidad de tomar decisiones porque no tiene la seguridad del ámbito, aunque se pueda mover muy bien en la parte más transversal, ¿no? Donde la inteligencia emocional está presente.
Hay otros perfiles que son hiperespecializados, que sería una I muy, muy, muy grande, que sería la forma, pero no tiene, o tiene muy poca o no tiene casi transversalidad. Ahí nos encontramos a perfiles que pueden sentir la frustración. Son perfiles que tienen mucho conocimiento sobre algo, pero la frustración de que no pueden trabajar en equipo, de que están aislados, de que son incapaces de conectar con otras personas para ayudarles a conectar puntos. Es decir, trabajan muy aislados. De hecho, del mundo en el que yo vengo, que es un mundo como muy tecnológico, puro, ingenieril, pues ahí puede haber una tendencia muy grande a perfiles que se dediquen en aislamiento casi literalmente a hacer cosas. Y poco a poco esto se ha cambiado, ¿no? Se ha cambiado por un proceso más colaborativo. Entonces, el perfil en forma de T es cuando combinas ambas. Combinas un área de profundidad con un área transversal. Y esto se puede llevar a perfil en forma de pi, cuando combinas más de de un conocimiento específico de un ámbito y son complementarios, pues por ejemplo employer branding o incluso marketing digital. Cuando se usa el marketing digital eran competencias de marketing con competencias muy digitales que muchas de ellas no tenían que ver con el mundo del marketing, tenían que ver con otro tipo de entornos, ¿no? O visualizadores de datos, ¿no? La parte de cocinar el dato con la parte de capacidad de comunicación o de visibilizar, ¿no? Eso decían perfil en forma de pi, y ahí tendríamos en forma de M, o lo que en inglés se llama el comp shape talent, talento en forma de peine, donde vas desarrollando muchas competencias. Pues una de las competencias clave transversal es la inteligencia emocional, que en sí mismo no es una competencia, sino que es un conjunto de competencias. Ahí tienes cosas que hemos dicho ya, por ejemplo, temas de motivación, temas de empatía, habilidades sociales, cosas que a lo mejor no hemos dicho, como por ejemplo lo que tiene que ver con, bueno, lo hemos mencionado, el tema de la autorregulación, ¿no? Ahora mismo el tema de autorregulación es un tema cada vez más importante, sobre todo porque está tocando ámbitos de salud mental, ¿no? Se habla mucho de que, el concepto del burnout, hay como diferentes conceptos asociados al mundo laboral y a la salud mental que están floreciendo, y muchas veces tiene que ver con la autorregulación, ¿no? Y autorregulación no significa no sé, como desarrollar un pensamiento estoico de aquí da igual lo que sea, que yo lo voy a abordar, sino conocerte a ti mismo, ver hasta qué punto llegas, hasta qué punto no llegas, cómo reacciona ante qué cosas, cómo tomar las decisiones. Tiene que ver con la gestión de la ansiedad, tiene que ver con muchas cosas vinculadas con el autoconocimiento y la gestión hacia afuera, ¿no? Y luego, por ejemplo, se habla mucho también ahora de autoconciencia, es decir, como de la toma de conciencia sobre ciertos ámbitos, que pueden ser ámbitos vinculados, pueden ser con autoconocimiento, que también autoconciencia, pero puede ser, por ejemplo, vinculado con la empatía y el reconocimiento sobre cómo está algo, ¿no? Es decir, es casi como una metaposición. Vamos tan rápido que muchas veces ni siquiera nos paramos, no tenemos una conciencia sobre algo, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, sobre, no sé, un tipo de cultura, por ejemplo, tóxica, una organización. Cuando te paras y dices, ostras, ¿cómo demonios llevamos haciendo esto no sé cuánto tiempo? Pues adquieres una conciencia sobre algo. Entonces, eso también tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, a mí me parece clave y fundamental, aunque yo a Goleman lo he leído bastante, no le compro todo el pescado, como a ninguno, nunca le compro todo el pescado a nadie, pero sí que es cierto que hay competencias dentro de lo que sería el ámbito de inteligencia emocional que me parecen cruciales. Muy interesante. David, cualquier persona que te escuche, a mí me gustaría que un poco el mensaje de cómo pueden las personas gestionar este momento un poco de incertidumbre y sobre todo esta ambigüedad que estamos teniendo muy marcada por este crecimiento exponencial tecnológico, cómo hacer frente a esos cambios en el mercado laboral. ¿Cómo podemos gestionar esa incertidumbre y ambigüedad? Pues esto es un melonaco, porque no creo que haya una fórmula ni una decisión fácil. Creo que el desarrollo de todas las competencias que hemos hablado ayuda. Hay una que no hemos comentado, que es el tema de trabajar la anticipación o el pensamiento de futuros. Eso yo creo que es interesante, es decir, no ver básicamente, no ser reactivos a lo que ocurre en nuestro entorno exclusivamente, ni pensar que hay un futuro que va a llegar y me tengo que preparar para él, sino empezar a observar cambios a nuestro alrededor, que se suelen llamar las señales de cambio, y de alguna forma intentar proyectar posibles futuros, ¿no? Esto, llevado al mundo macroeconómico y gubernamental, pues se habla de perspectiva estratégica. En el mundo más corporativo se habla de diseño de futuros, pero en el mundo personal de cada uno se habla de futuros personales, que es un ámbito que me parece muy interesante, que es, oye, ¿cómo me puedo proyectar a mi yo futuro y qué cosas están bajo mi control, qué cosas no, qué cosas podrían ocurrir? Es decir, empezar a reflexionar en posibles escenarios y no encontrártelo de golpe. Eso de alguna forma nunca nos va a dar, y menos en el mundo en que vivimos, nos va a dar una certeza de que algo puede ocurrir.
pero sí que puede reducir el nivel de incertidumbre, o como mínimo nuestro nivel de ansiedad o emociones negativas con respecto a la incertidumbre, ¿no? Cuanto más reflexionemos sobre el futuro, más seguros estaremos navegando la incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que el desarrollo de este tipo de competencias, estar en un aprendizaje constante e intentar trabajar lo que no hemos visto hasta ahora, que es el tema de pensamiento de futuros, creo que son cosas que pueden ayudar mucho a lidiar en la medida de lo posible con la incertidumbre. También es cierto que aquí, ya toco un poco algo que trabajamos en Innuba, pues claro, hay perfiles muy cualificados, hay personas que se dedican al mundo en el ámbito de la industria más cognitiva o del conocimiento, pero hay muchas otras personas que o no están cualificados o que, pues no sé, han llegado a una cierta edad y no han sabido reinventarse por el camino y están en una situación crítica, o trabajos que no están vinculados con la parte más del conocimiento, sino más, vamos a decir, trabajos rutinarios o más, vamos a decir, fácilmente automatizables por todo lo que está ocurriendo. Es otro melón muy interesante que todo esto aplica, pero hay otro tipo de casuísticas, desde acceso al conocimiento hasta, una motivación para poder desarrollarlo, que hay que ver cómo abordarlo. Digamos que esta ya sería una línea más de abordaje de impacto social, ¿no? Pero todo más o menos aplicaría de una cierta otra manera. Uh-huh. Muy interesante, es que has tocado el tema de futuros, eso sería otro podcast, no vale. Tenemos poco tiempo, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que esa parte de futuros aplicado a la realidad de la persona, has hecho una precisión que me ha gustado muchísimo. David, para cerrar, por toda la experiencia que tienes y todo esto que nos estás contando, ¿cómo proyectas? Y sé que es una pregunta pues, que puede resultar muy, muy ambigua y todos tenemos una opinión, pero ¿qué nuevos modelos de trabajo o empleo crees que surgirán en estos próximos años? Y hablamos a corto plazo, porque a medio largo plazo parece que es demasiado ambicioso. Correcto. A medio y largo plazo podemos proyectar posibles futuros, pero si queremos hacer algo con cierta certeza, tiene que ser en el corto. A ver, yo sinceramente, cambios que yo estoy viendo, ¿vale? De manera muy, muy rápida. Creo que hay un cambio, creo que hay un relevo generacional, ¿vale? Vinculado con la relación con el trabajo. Es decir, de hecho, el trabajo viene de trepalium, ¿no? Una herramienta de tortura en la época romana. O sea, imagínate el concepto de dónde viene, ¿no? Pero hay una relación con el trabajo de las nuevas generaciones que es un pelín diferente quizá a nuestra generación. Yo soy millennial, frontera con la anterior, pero millennial. Pero de alguna forma en las generaciones que vienen ahora hay como un ADN muy diferente vinculado con el trabajo, ¿vale? En algunas cosas es positivo, en algunas cosas, hay que ver cómo gestionarlo. Que tiene que ver con una búsqueda de propósito, que tiene que ver con, oye, a mí no me vale solamente con una especie de intercambio transaccional de dinero por fuerza de trabajo, sino tiene que haber otro tipo de aporte, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con el aprendizaje, con proyectos, con un impacto, con una parte de propósito. Entonces, ahí yo creo que se van a generar, no sé si nuevos modelos de trabajo, pero como mínimo un abordaje diferente que ya lo estamos viendo en muchas organizaciones. Otro modelo que sí que estoy viendo explotar es lo que tiene que ver con el tema de múltiples proyectos, ¿vale? Es decir, ya no solamente trabajo en una organización full time, sino a lo mejor trabajo part-time en una y tengo libertad para escoger otra tipología de proyectos, o me dedico a coger proyectos en momentos puntuales, muchas veces en formato freelance, pero no tiene por qué. Yo he visto incluso el formato como que yo genero una empresa para autoemplearme y tengo una estructura que permite contratar a gente, pero soy yo solo porque no tengo la expectativa de tener X nóminas al mes que pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí puede haber algo bastante interesante. Y luego hay otro que tiene que ver con, digamos, la ubicación física. Pues ahora empieza a haber múltiples formatos relacionados con el smart working, que básicamente es lo que tiene que ver con flexibilidad de, oye, voy a la oficina, no voy a la oficina, trabajo desde un sitio, me deslocalizo, pero luego vuelvo, ¿no? Con mucha flexibilidad. Venimos viendo ya el tema de nómadas digitales, que yo creo que es algo que explotó en la pandemia, ahora se ha visto menos, pero ahora se está activando otra cosa que es el workation, que básicamente es me voy de vacaciones a un sitio y teletrabajo en ese sitio, busco un trabajo en ese sitio, o un trabajo que lo pueda hacer online, por ejemplo. Y luego hay otra cosa que estoy viendo de manera muy, muy fuerte, que es la parte de entre gig economy y la parte de artesanos, ¿no?
gig economy en el sentido de una economía, se suele hablar de economía de trabajo real, ¿no? Es decir, como trabajo físico, que no tiene nada que ver con lo digital, aunque se utilicen herramientas digitales, ¿no? Y son trabajos que se hacen por encargo, ¿no? Se ha visto de manera muy, muy llamativa con el mundo delivery, digamos, tipo Globo y demás, pero, por ejemplo, ahora hay un boom espectacular relacionado con temas de reformas o temas de fontaneros o temas de electricistas que no se encuentra, empieza a tener un valor añadido y son ese tipo de trabajos por encargos, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy interesante que yo observaría de cerca, no solamente para dedicarte a eso, sino para incluso montar proyectos que potencien ese tipo de trabajos. Y luego, por ejemplo, trabajos más de artesanía. Yo creo que en un mundo hiperindustrializado, hiperautomatizado, la artesanía, y no tiene por qué ser artesanía física, sino las cosas que de alguna forma tengan como un firma de autor o que estén hechos por alguien, es decir, que no estén hechos por máquinas, o creo que van a cobrar un valor bastante grande. Hace poco hicimos un estudio de informe de tendencia y salió un concepto que es el Made by Human, ¿no? Entonces, ese concepto de hecho por humanos creo que puede ser una de las tendencias también a futuro. Totalmente. De hecho, según estabas hablando, creo recordar que era la segunda opción que dabas, que la famosa serie esta de Years and Years del 2019, que dejó de ser distópica automáticamente en cuanto entramos en la pandemia. En la pandemia. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cada uno de los ejemplos que has puesto es una realidad que estamos viendo. De hecho, este último ejemplo que has puesto lo asociaba bastante a lo que se comenta, que este tipo de profesiones cada vez más manuales o más hecho por personas y que tienen menos esa capa de datos y que pueden ser menos impactadas por la tecnología, de hecho parece que van a ser profesiones con un alto valor dentro de la sociedad. David, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. La verdad que es una maravilla escucharte. Podríamos estar mucho tiempo. Ya decía que nos podías contar muchas cosas, aunque nos íbamos a centrar en este caso en las personas. Me ha encantado el despliegue que nos has hecho de conocimiento sobre la importancia de la cultura de innovación, poniendo siempre foco en las personas. Estoy totalmente de acuerdo. Cualquier cosa que no ponga a las personas en el centro, creo que estamos perdiendo una oportunidad muy importante de ser diferenciales y ser relevantes. La diferencia lo hacen las personas y sobre todo me gusta esto también lo último que nos estabas contando sobre la importancia del desarrollo de competencias, no afrontarlas desde la parte más reactiva, sino trabajar en ellas y observar los cambios y proyectar esa parte de futuros. Así que nada, un lujazo tenerte. Nada, un verdadero placer. Me quiero despedir simplemente con la recomendación de un libro que me he quedado con ganas de recomendarlo, que es el libro de David Epstein, que se llama Range, creo que lo han traducido a español como Amplitud, y que yo creo que de manera muy natural y muy bien contada, como una buena narrativa, habla mucho de los perfiles neogeneralistas y la posibilidad de generar amplitud. Entonces, así como última recomendación, me despido con esa recomendación del libro. Pues fabuloso, ese me lo apunto yo para leerlo. Muchas gracias, David. Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast.